Tenemos 130 personas, así que les agradecemos muchísimo esta participación. Y como saben, esta es una de las series de actividades que hacemos desde AmCham para mantenernos actualizados y para seguir creando conciencia y desarrollando el liderazgo inclusivo en México. Eh, Parte de los pilares que tenemos en la agenda del Comité de Diversidad e Inclusión tiene que ver con la inclusión laboral, cómo vivimos este liderazgo, y en tres pilares que se basan en mujeres, en la comunidad LGBTQ+, y también en disabilities. El día de hoy queremos abordar una conversación muy inclusiva que aborde todos estos tres temas y en particular de qué manera se generan estrategias de inclusión que reflejen realmente una sociedad diversa y cambiante. Y para ello es que nos dimos al objetivo de invitar a participantes y a exponentes en el mercado y en distintas compañías que llevan adelante estas prácticas desde distintos fuertes, de distintos roles y desde distintas industrias. Entonces es para mí un placer presentarles a Pablo Abichaín, como les contaba, el director de Recursos Humanos de Edenred. Aquí va a tener el rol de ser el representante de Edenred y no el vicepresidente de Diversidad e Inclusión que me acompaña en este capítulo. Así que gracias, Pablo, por tu presencia. Tenemos el orgullo también de tenerla a Ana López Mestre, que es nuestra VP, directora general de AmCham. Muchísimas gracias, Ana, por estar con nosotros. A Jorge de Lara, que es el vicepresidente de Servicios Comerciales Globales de Latinoamérica de American Express, mi colega, y acá lo tengo como invitado hablando él de Amex, y a Rocío Alvarado, que es la analista de responsabilidad corporativa de Manpower. Así que muchas gracias a todos, y si me permiten, antes de comenzar con este panel en el cual les voy a estar haciendo unas preguntas y que los voy a invitar a que cada uno la conteste desde su experiencia y desde su empresa o su vivencia también, me gustaría hacerles una introducción de cada uno de los panelistas, así los conocemos un poquito más y vamos a poder aprovechar luego a hacerles preguntas en base a esta experiencia. Entonces voy a comenzar con Ana. Ana, como les comentaba, es la vicepresidenta y directora general de AmCham México. Y además es integrante del Consejo de la Asociación de Cámaras Americanas de América Latina y del Consejo Editorial de la revista Negocios de ProMéxico. Ha participado como panelista y como articulista en diversos espacios sobre la inclusión en el espacio laboral y en el desarrollo de talento, entre otros temas. Y en junio ha sido nombrada por Forbes como una de las 100 mujeres más poderosas en México. Gracias, Ana, y es un orgullo de tenerte con nosotros y que estés liderando la Cámara. Gracias, Claudia. Buenos días a todos. Voy a presentarles ahora a Jorge de Lara. Jorge es el vicepresidente y director general de los servicios comerciales globales para Latinoamérica en American Express. Jorge cuenta con más de 20 años de experiencia en las industrias financieras y de aviación. Su objetivo es ser un líder transformador, desarrollando equipos diversos y llevando los resultados a la línea de fondo, como dice él, entre otros. Además, es miembro activo y patrocinador ejecutivo de Pride, la red de colegas LGBT+ de American Express, y en el año 2019 fue parte de la lista de los 41 ejecutivos LGBT+ de expansión. Gracias, Jorge, por estar con nosotros hoy. Gracias, Claudia, por la invitación. Muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes. Les voy a presentar a Rocío Alvarado, otra de nuestras panelistas. Rocío es analista de responsabilidad corporativa para Manpower Group. Entre sus responsabilidades se encuentra el llevar a cabo las campañas de voluntariado presencial y virtual, y su área apoya a los colaboradores con discapacidad que tengan todas las herramientas necesarias para que puedan ser proactivos y desempeñar de manera satisfactoria su trabajo. En su tiempo libre, Rocío practica danza sobre su silla de ruedas y tenis en cancha de sillas, deportes dentro de los cuales ha tenido la oportunidad de competir por México en varias ocasiones. Gracias, Rocío, por acompañarnos. ¿Nos escuchas? No te escuchamos, Rocío, ¿eh? Sí. Muchísimas gracias, Claudia, por esta invitación. Un placer. Y Pablo Abichaín. Pablo es el director de Recursos Humanos de Edenred México y miembro del comité de dirección de la empresa. Además, como les contaba, es el vicepresidente del Comité de Diversidad e Inclusión de American Chamber,
de México y ha participado Pablo como ponente en diversos espacios sobre capital humano, gestión del talento humano y en 2015 fue nombrado por Podamedir como el Ejecutivo de Recursos Humanos del año. Bienvenido, Jorge. Eh, Ay, por Dios, Pablo. Se me quedan todos los nombres. Hoy estamos con un día. Yo represento a la tercera generación, me parece, hoy. Clau, ya es jueves y acaba de temblar. ¿Acaba de temblar? Sí, tembló hace media hora, entonces es Ah, normal. debe ser el efecto, entonces, no me di cuenta. Bueno, muchísimas gracias y bueno, creo que esto es la parte también divertida de poder comprendernos y de entendernos más en estos ambientes de ahora. Entonces, como les contaba, la dinámica, los participantes también vamos a estimular preguntas y cada uno va a tener aproximadamente 3 minutos para poder explayarse de los panelistas sobre estas preguntas. Van a ser alrededor de 4 y hacia el final vamos a dejar una sesión para que los participantes del día de hoy, que ya deben ser más de 120, puedan hacer preguntas y respuestas de parte de estos panelistas. Van a poder hacer las preguntas a través del chat o van a poder levantar la mano en la aplicación que estamos utilizando, ¿vale? Entonces, me lanzo con la primera pregunta y siéntanse libres de quien quiera empezar. La primera está relacionada con los retos que ustedes han tenido que enfrentar en sus compañías para generar espacios inclusivos. ¿Cuáles han sido? ¿Ya? Ana. Ana, Gracias. Pues yo pienso que lo primero es algo muy básico, que es hacer conciencia que esto es algo que no necesariamente sucede por sí mismo. A mí me sirvió mucho, yo llegué a American Chamber hace 5 años y tuve oportunidad de platicar uno a uno con todo el equipo, primero de la Ciudad de México y más adelante con los capítulos en Monterrey o Guadalajara. Y eso no se puede hacer en todas las empresas, porque empresas que son mucho más grandes como la de ustedes sería muy complicado, pero eso me permitió a mí tener una foto y me llamó mucho la atención cómo estaba compuesto el equipo de AmCham, pero yo creo que lo primero que hay que entender es que lo que es diverso es la sociedad, pero lo que no necesariamente es diverso por sí solo son los espacios creados por los seres humanos. Entonces, para mí un primer reto pues consiste en formar equipos que genuinamente traigan una diversidad no solo de género, de pensamiento, de formación, de lógica, porque esto lo que hace, y yo lo he podido comprobar en 5 años y la verdad es que me siento muy orgullosa del equipo que formamos y los incluyo a ustedes, pues es justo de lo que enriquece poder ir sumando al equipo o incluso desarrollando diferentes capacidades dentro de un equipo que ya existe. Entonces, yo diría que lo primero es eso, asumir que no es algo que sucede solo y que muchas veces tienes que aterrizar a acciones puntuales para poder detectar en dónde tienes que trabajar más. Y doy un ejemplo muy reciente, tuvimos el gusto de participar en la certificación de Great Culture to Innovate y lo que es muy interesante es la parte del diagnóstico y nos ayudó muchísimo a ver no solo lo evidente como puede ser un tema de género, ¿no? Que en el caso de AmCham somos 70% de mujeres, pero hay cosas que no son tan evidentes y que tienen que ver con los antecedentes de las personas, con la forma de solucionar, con otra serie de cosas que es difícil ver a simple vista. Entonces, para mí fue muy, muy valioso este tipo de ejercicios y creo que hay diferentes formas de hacerlo para tenerlo claro. ¿Por qué? Porque el nombre del juego finalmente es talento y lo que queremos y el reto que AmCham tiene y asumimos con mucho entusiasmo es cómo podemos atraer y retener y desarrollar al mejor talento. Tal Gracias. cual, gracias, Ana. Aterrizar acciones puntuales, me encantó, y también el tema de formar equipos completamente diversos, ¿no? Maneras prácticas concretas de abrir de abrir esos espacios y esos desafíos. Jorge o Rocío o Pablo, por favor, Rocío. no te escuchamos, estás en mute, Rocío. Perdón.
Ya. Gracias. Ok, yo creo que uno de los grandes retos es tener también instalaciones que cuentan con accesibilidad para las personas con discapacidad. Pueden tener su vida de forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la empresa. También yo creo que sería muy importante que estén completamente convencidos de hacer el cambio en su empresa para que sea una estrategia de negocio y no un tema de filantropía. También sería garantizar o que trabajen en garantizar en todo el mundo las mismas oportunidades de participar en todos los aspectos de la vida laboral. Y eso sí sería muy importante. Yo creo que tendríamos que llamar a los líderes de la organización para que nos puedan ayudar a transformar la cultura interna sobre las empresas. Yo creo que eso sería en lo que se está enfrentando las empresas ahorita, serían los retos más importantes para tener espacios exclusivos. Muchísimas gracias, Rocío. Me quedo con esto de que sea una estrategia de negocio y no de filantropía, ¿no? O sea, creo que es revelador desde el concepto y que a veces no es tan claro. Gracias. Jorge. Gracias, Clau. Bueno, coincido claramente con lo que dice Ana. El mundo es muy diverso, pero las empresas y los espacios no necesariamente lo son por inercia. En realidad es una acción constante y muy consciente que debemos de hacer en las empresas para fomentar la generación de grupos con esta diversidad, diversidad de edad, diversidad de género, de credo, de ideología, de orientación sexual, todo tipo de diversidad. Entonces, fundamentalmente, creo que las empresas, el principal reto es hacerlo consciente, es tener esa claridad. Me encantó la frase que dice Rocío, que no sea un tema de filantropía, sino que sea un tema de negocios. Claramente, mientras más diverso es un grupo, más rica es la conversación, más rica es la discusión y, por supuesto, mucho más ricos los resultados obtenidos. Pero a mí me gustaría hablar un poquito más de inclusión. Lo que yo he visto en los últimos años es el principal reto que tenemos las empresas es cómo fomentamos la inclusión. La inclusión y la diversidad son dos cosas muy distintas, complementarias, pero muy distintas. La diversidad es un grupo de personas diversas por todas las razones que les acabo de decir, género, raza, edad, orientación sexual, ideología, credo, etcétera. Pero la inclusión tiene que ver con cómo las empresas y los espacios con grupos fomentamos la participación, primero que nada, que todas las personas presentes se sientan incluidas, se sientan representadas, se sientan valoradas y respetadas y que se genere un espacio seguro para que todas las personas puedan hablar, puedan emitir una opinión, puedan dar una sugerencia, puedan inclusive discrepar o decir no estoy de acuerdo por A, B, C razón. Eso es precisamente lo que significa la inclusión y el principal reto para las empresas es tener programas formales de entrenamiento para generar la inclusión, para que todas las personas que trabajamos en las empresas tengamos y que tenemos equipos a nuestro cargo, sepamos fomentar la inclusión, porque no es algo que se da orgánicamente. En todas las conversaciones sabemos que hay dos o tres personas, dos o tres grupos, inclusive dentro de las empresas, que monopolizan la conversación. Y es fundamental que tengamos un entrenamiento formal para todos los niveles de la organización para fomentar la inclusión, para que aprendamos. Otra cosa que Rocío menciona, tenemos que aprender a tratar con todo tipo de personas con discapacidades. Muchas veces ni siquiera las instalaciones físicas tenemos. Entonces, ¿cómo se va a sentir incluida una persona cuando no puede llegar a 30 metros de distancia porque hay una escalera de 8 peldaños? Es muy importante. Entonces, para mí, el principal reto tiene que ver con hacer consciente esta inclusión y asegurarnos de darle entrenamiento formal, y me atrevería a ir un poquito más, mandatorio, a todos nuestros colegas de las empresas para trabajar. Muchísimas gracias, Jorge.
compartimos muchas cosas con Jorge en el día a día, y una de las cosas que rescato es esta diferenciación y complementariedad de la diversidad y la inclusión, porque durante los primeros, digamos como que hace unos últimos años se habla mucho de diversidad, sin embargo la diversidad es el qué y la inclusión es el cómo, y los qué solos no hacen al todo, ¿no? Entonces este es un cambio de forma de pensar. Me encantó cómo lo trajiste. Gracias, Jorge. Pablo, los retos, los desafíos de Denred tuyos. Gracias, Claudia. Mira, sí, justamente eh, los retos a los que uno se enfrenta cuando comprendemos, partiendo de que comprendemos esta diferencia entre diversidad e inclusión. La diversidad está ahí, la inclusión es una voluntad nuestra de incluir a todos aquellos diferentes actores que pueden venir a enriquecer la solución que vayamos a plantear a un problema. Una vez que uno entiende eso, el problema o el obstáculo que yo te podría decir es hacer entender a las personas que ser diferentes no implica que haya unos mejores que otros. Entonces, sí, somos diferentes. En México hay una frase muy fea que decía, no somos iguales, y eso planteaba desde el inicio, yo estoy poniéndome por encima de ti, por el hecho de decirte no somos iguales. Entonces habría que decir somos todos iguales, y entonces negar la diversidad. Ese era un obstáculo. Hay que luchar contra eso. Somos diversos. Afortunadamente somos todos diferentes. No hay dos personas iguales. Todos somos diferentes. Y ahí está la riqueza. Entonces, después de haber asumido eso, viene la voluntad de incluir a todos los diferentes a venir a armar un equipo totalmente plural que tenga ejes diferentes para atacar un problema y dar una solución más rica. Resumiendo, un obstáculo que a veces es medio no evidente es ese, que la gente entienda que la diferencia hace la riqueza. No es borrar las diferencias. Al contrario, las diferencias están ahí. Ahora, todos esos factores diferentes hacen que yo tenga un equipo totalmente diverso y que entonces, como decía Jorge, con todas las diferencias, no solamente las de género, las de orientación sexual, las preferencias políticas, no, de cómo te formaste, cuál es tu historia, qué lengua hablas, cuál es tu manera de percibir el mundo. Al ser diversos vamos a atacar el problema con una manera diferente. Entonces, un obstáculo que a veces no es muy evidente, pero que sí se presenta es no asumir que somos diferentes. Y entonces, no luchar por traer cosas diferentes. Una vez que eso se hace, el siguiente punto podría ser, para mí, ir en contra de los caminos fáciles de decir, traigamos a gente que me clone, que sea como yo, porque entonces es más fácil que me entienda y que todos trabajemos, que haya estudiado en la misma escuela que yo, porque ahí son buenos en matemáticas. No. El segundo punto es, una vez que tomas conciencia, no dejar que se reproduzcan los modelos por comodidad. Gracias, Pablo. Me encantó el concepto que mencionabas de ser diferentes no implica que unos sean mejores que otros. Y a veces hay una confusión, por más o por menos en ese sentido, y esto de la riqueza que trae el tener conversaciones a veces difíciles, en contextos de diferentes, que es lo que también comentaba antes Jorge, de que no necesariamente la igualdad va a llevarnos a una transformación, porque no nos animamos a tener esas conversaciones difíciles que nos trae alguien con otro punto de vista. Es muy interesante, un punto que justamente ayer a mí me pasó con uno de los retos, es no haberme dado cuenta de lo que puede implicar en un proceso de mudanza, cuando nos estamos mudando las compañías, ¿no? Que vamos a tal edificio, vamos a tal lugar, lo que puede implicar para una persona cambiarse de vecindad o cambiarse de colonia y presumir que tiene que vestirse de distinta manera por ir de un lugar a otro.
Y eso habla tanto de, en una de mis 8 años aquí en México, y que nos pasa en muchos países de Latinoamérica en realidad, lamentablemente es este tema de las diferencias de las clases sociales y de los ingresos, ¿no? Que a veces es el gran tema del que no se habla y que lo tenemos en la mesa todos los días. Pero me quedé cuando un colega me pregunta si iba a cambiar el código de vestimenta, ¿no? Entonces fue muy interesante, fue muy revelador, para tenerlo en cuenta en esto de los retos, ¿no? Que a veces pensamos que tienen que ser retos de mujeres, tienen que ser retos de... Son varios los retos a los que tenemos que... Me encantó. Para los participantes creo que va a ser súper interesante escucharles a cada uno de ustedes, que les compartan algunos ejemplos muy puntuales y específicos. Algunos de ellos los han dicho, que nos puedan ir más en profundidad en otros, de estrategias o programas que han sido exitosos en sus compañías y que los hayan implementado y nos cuenten por qué fue lo que habían detectado, cuál fue el programa o la iniciativa o la estrategia o el producto que implementaron, que desarrollaron, cómo lo hicieron y qué pasó y cómo hoy pueden contar que hubo un impacto no solamente a nivel de los empleados, sino también a nivel de la empresa y del negocio, si pudiera también abarcarse ese ejemplo. Así que, hecha la pregunta, ¿a quién le gustaría comenzar? Si te parece, me aviento, Vale, Clau. venga, venga. Uno de los programas que yo he visto que ha sido más efectivo para estos temas de generar inclusión, primero tiene que ver con el sentido de pertenencia, tiene que ver con que haya una sensación de que perteneces a una empresa, a un núcleo, a un grupo. Todos los seres humanos tenemos la necesidad intrínseca de sabernos aceptados y de pertenecer a un grupo, cualquiera que este sea, no estoy hablando de la empresa nada más. Entonces es fundamental que las empresas desarrollemos esa sensación de pertenencia y ese belonging que hay, ese nexo que se genera entre los colegas que trabajan en la empresa y la empresa misma, y eso tiene que ver con la cultura. Tienes que fomentarlo cada vez más, y uno de los principales puntos que tienes o barreras, es la comodidad siendo tú mismo. ¿Cómo le hacen las empresas para que todas las personas que trabajan en ellas se sientan plenos, se sientan completos trabajando en ello? Para eso tiene que haber un entorno de confianza, tiene que haber un tablado y una serie de políticas, procedimientos y reglas muy claras y explícitas para que todas las personas sepan que pueden expresarse libremente, que pueden ser ellas mismas, ellos mismos, sin temor a ninguna represalia. Entonces es un tema muy importante, tiene que ver con reglas muy claras. Pero por otro lado, necesitamos fomentar la participación. Entonces iba a hablar de un programa en específico en American Express que se llamó Speak Up, habla, levanta la voz. Empezó en febrero en la unidad de negocios comercial, de donde yo soy parte, dentro de líneas de negocio, porque me considero parte de American Express en su totalidad. Sucede que trabajo en una línea de negocio en particular, pero me encantó la dinámica porque fue empezó como un reto a través de las redes internas de la compañía, donde la presidenta del equipo comercial, quien lleva todo comercial a nivel global, Ana Mars, nos lanzó un reto. ¿Por qué no nos preguntamos lo que los de al lado están opinando? ¿Cuál es la razón por la cual tendemos a decantarnos hacia un cierto grupo? Lo mencionaba ahorita Pablo, ¿no? Porque la universidad, porque la formación, por la etnia, por lo que tú quieras, ¿no? Entonces, el reto era, necesitamos asegurarnos de fomentar la discusión. Una discusión con propósito, no nada más disentir o argumentar o decir que no a todo o contradecir porque sí, sino más bien había ciertos puntos claros que había que cumplir. Asegúrate de que cuando tienes una opinión la tienes sustentada, y si debates en una mesa y estás en desacuerdo, da tus argumentos y escucha a los demás. Entonces era un tema de escucha. Aprende a escuchar, una escucha efectiva, no nada más escuchando, oír, pero estás articulando tu respuesta, sino escuchar, y permite que los demás opinen y disientan de ti. Y no nada más eso, fue un paso más allá, y asegúrate que todas las personas en la mesa participan. Y si hay personas que por naturaleza, porque son un poco más reservadas o tímidas, por la razón que tú quieras, no están participando,
es nuestra responsabilidad asegurarnos de que así sea, de que participen, ya sea lanzándoles alguna pregunta directa o, oye, recuerdo que hace un tiempo platicaba contigo sobre estos temas, cómo los ves, has trabajado más al respecto, etcétera. Entonces, me gustó muchísimo esa dinámica porque generó una enorme conversación, pero en más de 8,000 personas trabajando en esa línea de negocio específica, yo creo que hubo participación de la mitad, pero participación muy activa y surgieron de ahí muchos seminarios, talleres y compromisos para todos los equipos de liderazgo regionales de seguir trabajando y fomentándolo. Entonces, para mí fue fundamental que desde el liderazgo, desde Ana, que es la cabeza de comercial en todo American Express, lo generó y fue muy vulnerable. Ella fue muy vulnerable al plantear y hablar en primera persona y después plantearnos el reto. Me encantó y me parece que ha funcionado muy bien. Gracias, Jorge. La verdad que es un súper ejemplo para que vean que no se trata de programas de recursos humanos, porque lo primero que uno piensa cuando tenemos que abordar un tema de diversidad e inclusión, bueno, le vamos a pedir a los de recursos humanos que hagan un training y entonces ahí lo vamos a hacer. Acá tenemos a la número 2 de la compañía del negocio comercial con quien trabaja Jorge, y ella es nueva en American Express, porque Ana no tiene 2 años todavía, o tiene 2 años y medio, tanto. No, llegó Okay, en septiembre 18, o sea que va a cumplir 2 va años a en cumplir, unos meses. ¿sí? Y una de las cosas que se encontró en una American Express es una compañía jerárquica, una compañía que para tomar decisiones le llevaba tiempo y nos costaba confrontar en determinados lugares. Entonces, esta modalidad, poniéndose ella como role model, ¿no? En llevarnos a esta práctica, con lo cual, fíjense cómo hay un diagnóstico previo de qué es lo que pasaba en la cultura, cómo el líder asume esa responsabilidad y es el primero en ponerse en role model y después plantea un programa o una manera de actuar para que todos se sientan. Me encantó el ejemplo, gracias, Jorge, porque se va del tradicional, del tradicional tema de diversidad, ¿no? Me parece buenísimo porque va mucho a Totalmente. las carnitas, digamos. Gracias. ¿Quién le gustaría seguir compartirnos un programa también que ha sido exitoso en vuestra organización? Ana. Gracias, Claudia. Pues yo me vino a la mente un ejemplo, la verdad, increíble que hicimos hace ya un par de años con el entonces gobierno de la Ciudad de México para abrir espacios de trabajo para personas con algún tipo de discapacidad física. Y lo que más me gustó de integrar este programa a AmCham fue la forma en la que los coordinadores de este programa lo llevaban, porque aprendimos muchísimo como organización y un poco construyendo sobre lo que decía Rocío. Lo primero es cuando tú dices, ok, quiero ser más incluyente, lo primero es qué tan incluyente puedo ser con lo que tengo hoy, hablando de instalaciones. Entonces, este programa lo primero que hacía es ir a tu oficina y decirte, bueno, pues con esto tú podrías darle, y el giro de la empresa, ¿no? También, obviamente, bueno, pues calificas para poder emplear a una persona con cierto tipo de discapacidad. Entonces, lo primero es lo grave que es darte cuenta que ni siquiera a nivel de instalación, ya desde ahí estás excluyendo a muchas personas, ¿no? Lo siguiente que ellos hacen es a nosotros nos tocó, tuvimos la oportunidad de escuchar a 2 personas que tenían algún tipo de discapacidad, uno era débil visual y otro había perdido sus extremidades. Vinieron a hablar con todo el equipo para platicarnos de su proceso, no desde un lugar de víctima, desde un lugar de enorme dignidad, y fue un aprendizaje de verdad muy valioso para todos nosotros en cosas muy básicas, desde cómo debes de tratar a una persona que tiene a lo mejor una necesidad en particular, cómo integrarlo, qué sí, qué no. Y de verdad, y creo que todo el equipo quedamos muy, muy agradecidos de la oportunidad de tener esta experiencia y de incorporar me parece que eran periodos determinados los del programa, de trabajar en diferentes equipos con las personas que formaban parte de este programa, que me parece maravilloso. Me vino también a la mente un esquema que se llama Méxicos Posibles, que participaron en la asamblea de AmCham el año pasado,
que me parece un programa increíble porque lo que hace es generar conversaciones que no se dan de manera natural. Y esto aplicado a las empresas, pues es un poco lo que decía Jorge ahora, ¿no? Este tema de Méxicos Posibles viene de este libro, que como estoy aquí lo pude agarrar luego. Es un libro de Adam Kahane. No sé, A ver, ponete más adelante. Colaborar con el enemigo. Ay, mira que... Sí. Pero lo que es muy interesante es que te dice cómo trabajar con alguien con quien no estás de acuerdo, no te agrada o no confías. Y a mí este libro lo que me enseñó es que muchas de estas cosas vienen de los bias o las creencias con los que todos andamos por la vida, ¿no? Entonces, pues claro, lo fácil es tratar a alguien que parece que piensa como tú, que si le preguntas qué opinas de esto, te va a decir algo muy parecido a lo que tú opinas. Eso es muy fácil, pero no necesariamente es lo más enriquecedor para el negocio. Y desde luego no es lo más incluyente. Entonces, es un diálogo, o sea, es de pronto más incómodo, pero es como buscar que haya un verdadero diálogo colaborativo. No es cómo nos convencemos tú y yo de que las dos tenemos razón en lo mismo que estamos diciendo, ¿no? Y el libro pone un ejemplo que me encanta, que dice, sí, es como una pareja que decide ir a terapia de pareja para superar algunos temas y le preguntas a alguno de los dos si está contento de ir y te dice, claro, estoy feliz porque al fin va a haber un tercero que le haga saber a mi pareja que está mal. Entonces, eso es lo que a veces tratamos de hacer de manera automática cuando decimos, no, bueno, vamos a platicarlo. Lo que buscas es convencer al otro que piense igual que tú y no de verdad caminar ese cachito para un verdadero entendimiento, abriéndote a escuchar las razones del otro. Entonces, este tipo de diálogos que no se dan de manera natural, pues hay que construirlos y hay que sumar. Totalmente, me encantaron los ejemplos de los dos y una cosa que también rescato tanto de Jorge como de Ana es que fíjense que si bien nuestros representantes hoy tienen, digamos, están representando nuestros speakers distintos segmentos, ¿no? Ana las mujeres, Rocío a la comunidad con discapacidad, Jorge Pride, y demás. Cada uno de ustedes no ha traído ejemplos de su propia segmento, digamos, de esa manera. Y eso hace también a la riqueza de esta conversación, ¿no? Entonces, me encantó y esto de Méxicos Posibles está precioso porque viene en un momento aparte de un momento de hoy del país como para poder darnos cuenta que tenemos muchos Méxicos posibles y que está en cada uno de nosotros tejer esa red y esa forma de verlos. Gracias, Ana. Me encantó, me voy a comprar el libro, Colaborar con el enemigo. Está precioso hasta el título. Rocío, Pablo, cuéntenos, Rocío. Ahí te nos sacas del mute, buenísimo. No, porque si no, sí. Bueno, yo creo que después de trabajar en todas las acciones, las políticas, que transformen una cultura de diversidad e inclusión en las empresas, yo creo que es muy importante capacitar a todos los colaboradores y colaboradoras, porque en esto te puedo decir que en la mayoría todos tienen miedo a lo desconocido. Por ejemplo, a veces no han convivido antes con una persona con discapacidad y no saben cómo hablarnos, cómo acercarse a nosotros, cómo convivir. Y yo les comento que esto es muy fácil. Por eso yo creo que sensibilizar a todos nuestros colaboradores y colaboradoras es muy importante. Nosotros, bueno, más bien dicho, un curso de sensibilización para diversidad e inclusión que es impartido por nuestra fundación. No sé si es la señal de Rocío. Crea y hacer estos temas y facilita mucho este proceso de aprendizaje para todos y todas. O sea, yo creo que es muy importante lo de la sensibilización para las organizaciones. A mí me parece, sí, un ratito que se perdió un poquito, pero no sé si era mi señal o si era la tuya, Rocío, pero buenísimo esto que mencionas sobre la capacitación para derribar el miedo y también para seguir creando conciencia, porque a veces puede hacerse hasta estigmas, ¿no? Que uno escucha, uy, otra vez vamos a hablar de este tema. Y fíjense lo que ha pasado recientemente en Estados Unidos con los temas de racismo, donde se pensaba que era algo que estaba ya abordado a nivel sociedad
y no fue así. Y tener que volver a educarnos, volver a escuchar, volver al sentimiento. Nos ha pasado, me imagino que en la mayoría de nuestras compañías, todas americanas, que hemos tenido mensajes, escuchas, paneles, y realmente cuando uno escucha digo, wow, qué diferente lo que ha pasado esta persona por tener un color de piel diferente, en el tener que caminar para hacer las compras o tener cuidado si lo paraba un policía, etcétera, porque tenía una diferencia para mostrar. Y son cosas que a veces no nos acordamos. Lo mismo con el tema de la discapacidad. Gracias, Rocío. Creo que el tema que mencionas es crítico y qué bueno que en Manpower tengan este tipo de programas también. Pablo, cuéntanos en Edenred, ¿qué es lo que han realizado, qué programa, qué iniciativa y qué les ha llevado a éxito y cómo? Mira, los ejemplos se parecen, no hemos tenido una, pero se la voy a copiar a American Express sobre habla y escucha. Casi que el nombre me gusta más como escucha que habla. Y creo que el resultado fue ese, Jorge, tú, según lo que contaste. Hemos hecho otras, ¿no? Hemos creado una red donde los empleados se pueden sumar para platicar de sus inquietudes, de las ganas que tienen de hacer las cosas, pero me interesaría platicarte de dónde surge eso. ¿Quién hace la cultura? Eso, hablábamos de que es muy importante la cultura, ¿no? Que las personas entiendan lo que estamos haciendo, que compartan ciertas cosas, pero la cultura no es un decreto. No podemos pensar que porque nosotros decimos somos incluyentes. Y entonces pongo 3, 4 normas, creo un comité y la gente entonces ya hace la cultura. La cultura la hace la gente. Pero entonces si traes gente diversa y que piensa de todas maneras, ¿qué cultura se forma? ¿Cuál de ellos dicta la cultura? Es un ejercicio muy interesante entender que la empresa y el individuo tienen que jugar un rol dinámico para crear la cultura. La cultura finalmente la vamos a hacer todos los días con lo que hagamos realmente, no con lo que esté escrito en una pared. Y sin embargo, entonces, bueno, lo que hagamos dependerá de lo que quiera hacer cada quien, y si algunos no tienen la manera de pensar que nos gusta, bueno, es un mecanismo que tiene que retroalimentarse y para el cual yo te diría que es fundamental el boundary management, que los líderes, los que dirigen ciertos equipos, que no siempre son los jefes, y van y hagan vivir eso y escuchen lo que está sucediendo y rectifiquen cuando las cosas están saliendo de lo que tiene sentido. Entonces, sí, crear estos grupos nos ha servido mucho porque nos permite que la gente se exprese, entendamos lo que está pasando y entonces digamos, bueno, esto va bien con la filosofía de todos, es casi una pregunta recíproca, ¿va bien? Entonces seguimos por ahí. Y entonces va siendo una especie de autorregulación de eso, ¿no? Muy importante entender que no podemos poner en manos de alguien el diseño de la cultura. Eso no debe ser así. Y entonces tiene que ser un diálogo en ambos sentidos. Poner mecanismos, los que sean, para escuchar lo que está diciendo la gente, lo que está viviendo la gente, y para transmitir los valores y recordar cuáles son los lineamientos por los que queremos ir, para armar juntos esa evolución que queremos de la forma de hacer las cosas dentro de la empresa. Quizá me fui un poquito por las ramas, no te contesté cuáles son los... ¿Qué estás haciendo en Edenred? Pero es importante el concepto desde el cual ustedes en Edenred están trayendo, y un ejemplo concreto para los participantes, para que se lleven. Como resumen, yo te diría que es crear los comités o los grupos o las redes que hagan falta para que puedas tener este diálogo bidireccional y entender cómo se está cuajando eso que llamamos la cultura, ¿no? Buenísimo. Es tan importante porque generalmente, como tú mencionas, es a través de estos grupos que no necesariamente son los líderes, ¿no? Pero ahora sí, como comentaba Jorge antes, tiene que haber un líder que paute y que dé él, ¿no? Porque es el estandarte, pero después está como los grupos de colegas, de empleados, representando distintas minorías o temáticas. Así que, lo que tú mencionas, la creación de la cultura en base al diálogo que se tiene abierto, ¿no? Entre todos. Bien, me gustaría preguntarles
una última pregunta, pero que tiene que ver con algo más personal, para que también nuestros participantes hoy se lleven, digamos, los desafíos, que fue la primera pregunta, los programas o estrategias o productos exitosos que ustedes han implementado y visto en sus compañías, pero ahora en lo individual, en lo personal, ¿cómo viven ustedes o cómo han vivido y cómo viven el poder sentirse a veces diferente en una cultura, o atravesar sus propios temas de diversidad e inclusión con ustedes personas dentro de la organización donde están o de la sociedad donde viven, y cómo han resuelto o cómo continúan resolviendo eso en pos de generar una cultura más inclusiva en tu empresa y también en México. ¿Querés, Si les Rocío, parece. comenzar? Ah, bueno, dale, padre, Jorge. Venga, gracias. Esos segunditos que no sabemos por dónde entrarle, ¿va? Pero Pero están bueno, buenos los silencios, ahí vamos. claro, claro. Me gustaría, antes de contestar la pregunta específica, hacer una observación. Me llamó mucho la atención lo que Sí. decía Rocío. Acérquense, no saben cómo decirnos, nos tratan distinto, no saben cómo hablarnos, nos preguntan, le pregunto, no le pregunto, hola, ¿cómo estás? ¿Qué connotación tiene? Eh, Me parece que en todos los casos nos vamos a equivocar. Definitivamente, ese es yo creo que lo único cierto, que nos vamos a equivocar, no lo podemos tener todo correcto, pero voy a traer a colación un ejemplo muy actual de American Express hace algunas semanas con todos los terribles sucesos que se dieron en Estados Unidos hace algunas semanas, los asesinatos de los cuales todos sabemos y lo que detonaron. Nuestro CEO mandó una carta a la base de colegas de Estados Unidos y a los días mandó otra carta, un correo electrónico por supuesto, corrigiéndose a sí mismo, diciendo, me disculpo porque no les dije a todas y todos ustedes, primero que nada, me refería a una población y estaba ahí el tema de afroamericanos o negros, utilizó un término en vez del otro y le hicieron una corrección que algunos grupos se sentían más identificados con un término que con el otro, entonces que debería de utilizar ambos, utilizó ambos, pero fue más allá y dijo, y tampoco tuve la conciencia de pensar en el resto del mundo, pensé en Estados Unidos, no pensé en el mundo. Me disculpo por eso y aquí les van los comunicados, lo que está haciendo American Express. Me encantó esa vulnerabilidad que mostró el CEO de American Express. Es una empresa global, él tiene una posición importantísima, tiene una influencia enorme. El hecho de que el CEO de una empresa de esta envergadura tenga la humildad y la vulnerabilidad de admitir, me equivoqué yo y la regué y usé un término mal y no fui completamente inclusivo, no metí a todo mundo. A mí me encantó porque eso me despertó muchas cosas y me lo recordó los comentarios de Rocío, ¿no? Entonces, nos vamos a equivocar. Ese es un hecho, pero hay que hacerlo y hay que seguir haciéndolo. Y para responder al tema más puntual, Clau, hablando desde el colectivo LGBT+, es un proceso de salir del closet todos los días. ¿Por qué? Porque te lo preguntan en tu casa, te lo preguntan en tu trabajo, te lo preguntan tus amigos, se preguntan en tus ecosistemas, vas a hablar con un cliente, vas a hablar con un proveedor y se da de manera natural o en algunas veces inducida. Entonces, lo primero que tienes que hacer es sentirte bien contigo mismo, es aceptarte a ti mismo y aceptar tu naturaleza. Esto es un tema que tú no puedes influenciar, es un tema que eres, punto. Tú puedes hacer y puedes influenciar lo que haces y lo que dices, pero no puedes influenciar lo que eres por naturaleza. Entonces, una vez que lo entendemos, se va haciendo cada vez más sencillo y cada vez lo vas manejando mejor. Hablando de mi carrera profesional, en mi primer trabajo, había un cierto, no cierto, un gran señalamiento a los temas de orientación sexual. Entonces, ¿qué hacías? Estás empezando a trabajar, estás saliendo de estudiar, quieres comerte el mundo y de repente te encuentras con que eso está terriblemente mal visto o juzgado, los chistes, las bromas, etcétera. Entonces, a raíz de un evento bastante fuerte que me sucedió, no a mí en lo personal, pero un colega a medio metro de mí en ese momento,
me di cuenta que si no lo hacía yo, no lo iba a hacer nadie más. Y si no lo hacía en ese momento, no lo iba a hacer nunca. Entonces, fue a partir de entonces que dejé de pretender, de llevar una parte de mí a la oficina y empecé a llevarme en mi totalidad completa. Y eso fue extraordinariamente liberador para mí y me hizo sentir mucho más cómodo. Me acercó a la gente, porque la barrera que uno se pone por esa razón, la gente la nota, no la puede discernir muy claramente, pero la puede sentir. Entonces es fundamental que nosotros mismos nos aceptemos, nos tengamos, nos amemos en nuestra totalidad, y la acción es hablar y actuar, porque realmente creo que esto es un proceso que no termina, no llega un momento que ya acabamos. Me parece que es un proceso que nunca va a terminar, pero va a ir evolucionando, y lo tenemos que hacer todas las personas en nuestro entorno inmediato, en nuestras empresas, y tenemos que fomentarlo. Yo creo que lo más importante, y con esto cierro, es que tenemos que asegurarnos que todas las personas en nuestros núcleos, ya sea familiar, de amigos o de trabajo, se sientan cómodos, se sientan plenos y tengan esa sensación de pertenencia a la que me refería hace rato. Para mí es fundamental que lo generemos en las empresas y en nuestros ecosistemas, en nuestros entornos inmediatos. Gracias, Jorge, por compartirnos tu experiencia y realmente la apreciamos y la valoramos mucho. Gracias. Rocío, Pablo, Ana. Venga, Rocío. Sí, quiere yo. Yo creo también puede ser también un desafío para las empresas que se hagan la pregunta del por qué no con discapacidad. Muchas empresas creen que las personas con discapacidad no con el conocimiento o las habilidades y competencias requeridas para ofertar a los empleos existentes. A lo mejor también creo que las empresas creen que la inversión requerida para adecuar las instalaciones y hacer accesibilidad a personas con discapacidad pueden ser muy altas. También que la convivencia con empleados y personas con discapacidad sea muy difícil. Yo creo y estoy muy de acuerdo que esto no es cierto. Realmente nosotros como personas con discapacidad, o sea, contamos con muchas características personales, o sea, tenemos alta motivación de trabajar, de superación personal, la capacitación de afrontar nuevos retos, gran interés, disposición de aprender. Y en el desarrollo laboral que representamos nosotros para la empresa, somos personas muy conscientes en su trabajo, personas que suelen ser muy puntuales, también somos muy proactivas y también podemos tener, somos altamente responsables. Yo creo que yo estoy muy convencida de que las empresas se llevarían una muy grata sorpresa si dan ese paso para ser incluyentes. Quitarse los miedos, quitar esas barreras para que todos en conjunto cumplamos todos los objetivos de la empresa. Eso sería mi punto de vista, Claudia. Y Rocío, cuéntame alguna situación en la que tú has tenido que enfrentar algún desafío en lo personal, ¿no? En el plano laboral, por tu condición de estar hoy sentado en una silla de ruedas, como podemos estar en otros lugares, sentados o parados, ¿no? Pero, claro. ¿qué le pasó a Rocío? Yo creo que es complicado, principal, el aventarte, o sea, en mi visión, es primero ser independiente como, por ser persona con discapacidad y, bueno, buscar un trabajo, pero tú llevas tu talento, tú llevas tus conocimientos, tus habilidades y por tu discapacidad te rechazan. Entonces, a mí sí realmente me costó trabajo para encontrar trabajo. Entonces, yo creo que sí sería muy importante que todas las empresas se quiten estos miedos, estos mitos, porque realmente como personas con discapacidad tenemos mucho talento, realmente tenemos mucho talento y que realmente somos personas que pues queremos ser independientes pues seguir viviendo, o sea, ser felices, ser pues activos,
principalmente también, digo, en lo laboral y en lo personal, porque pues también está la familia, están, a lo mejor yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos, tengo hermanos, entonces que me vean a mí ser independiente, aunque fuera discapacidad, eso es muy importante, realmente es muy importante. Muchísimas gracias por compartirnos esto. Me quedo con la frase, me costó trabajo encontrar trabajo, ¿no? Reveladora. Gracias. Ana. Gracias, Claudia. Pues ahora sí me regreso al tema de género, que finalmente es más para lo que me invitaron a esta conversación. Pues yo les platico, yo crecí en una casa con 2 hermanas y hasta los 14 años fui a una escuela de puras mujeres, entonces me tardé bastante en darme cuenta que había otro mundo allá afuera y pues ni siquiera era tema, ¿no? Se me empezó a complicar después al darme cuenta de ciertas creencias, ¿no? Con las que pues crecí y fui educada y no necesariamente empezaron a coincidir con la realidad que vivo. Y un ejemplo sería, pues, un día me puse a pensar en dónde iba a vivir y entendí que esto es algo que pues nunca lo hice mío, nunca lo había pensado, nunca nadie había platicado conmigo de eso, pero yo dije, pues yo creo que tengo que ocuparme de ver cómo voy a hacer para comprarme una casa en la que yo pueda vivir, ¿no? Y es algo que así de básico. Profesionalmente lo que te diría es que yo lo que he encontrado ha sido, bueno, lo primero que quisiera decir es que para mí el tema de inclusión de género no es un tema de mujeres, yo creo que es un tema de todos y que y eso hace una diferencia importante. Mi experiencia profesional ha sido, la verdad, encontrarme con mentores, mujeres y hombres maravillosos, pero sobre todo, y esto me llamó mucho la atención cuando llegué a mi trabajo en AmCham, la cantidad de mujeres que me llamaron a decirme, felicidades, me da mucho gusto verte ahí. O sea, había esta enorme gusto y un enorme orgullo compartido, pero también como una expectativa de una mayor empatía a lo que muchas veces las mujeres tienen que ajustar para poder crecer profesionalmente y que no necesariamente en todos lados hay empatía, ¿no? Yo creo que eso es algo que yo he aprendido mucho en esta experiencia y lo he aprendido a través de entender lo que implica combinar y equilibrar cuando sobre todo la parte de crianza, pero aparejarla con tu carrera. Entonces, ¿cómo lo veo? Yo creo que el nombre del juego es talento. Yo creo que lo primero es que las mujeres levantemos la mano y asumamos el compromiso de prepararnos. Eso creo que es el primer paso. Pero sí hay un trabajo que hacer porque ojalá llegue el día en el que no tengamos que hablar de esto, ¿no? Pero en el Inter, y aquí me gustaría hablar brevemente del programa que tenemos en AmCham y que tú lideras y conoces muy bien, porque ha sido muy exitoso y es un programa de mentoría teórico-práctico para mujeres ejecutivas. ¿Qué es lo increíble de este programa? Pues lo primero es que son las empresas las que patrocinan a sus ejecutivas para que tengan una capacitación adicional en temas que pueden hacer la diferencia en detonar o no su liderazgo dentro de la misma empresa. Y a mí me parece un respaldo importantísimo. O sea, el hecho de que tu empresa te diga, estamos contigo, me parece muy valioso. Pero además lo que hemos encontrado, pues es un grupo de mujeres de muy diversos preparaciones, en situaciones y en momentos de vida muy distintos, pero que todas de alguna manera están en el esfuerzo de acomodar la parte personal con la profesional. Entonces ha sido un programa riquísimo en ese sentido. Además vemos los resultados y nos entusiasma mucho ver que las generaciones, este año estamos haciendo el 5º año, se ha hecho una red además padrísima. Hemos, literal, ahora sí que hemos hasta visto nacer bebés en el hemos visto promociones y hemos visto cambios y
creo que esto me ha enseñado. Entonces, yo con qué me quedaría que me siento muy identificada en lo personal y en lo profesional es, ¿qué queremos? Pues queremos ver a más mujeres preparándose para hacer lo que les gusta de una manera proactiva y positiva. ¿Qué nos toca? A mí me parece que tienes esta oportunidad, abrir espacios, ser consistente y seguir pues generando una conciencia general para todos. Gracias, Claudia. Gracias, Ana, gracias por esto de asumir el compromiso. Creo que es lo que nos están diciendo los tres, ¿no? Desde distintos lugares. Pablo, y me voy a estar moviendo porque estoy sola en casa y está tocando el portero y insiste, así que si me ven moverme es por eso. Pero Si quieres, ve, yo me aviento Pablo, y después te lo vale. cuento. Bueno, Ocupate. quisiera aprovechar dos cositas. He visto en el chat que alguien pregunta sobre el riesgo que existe ahora para las personas que se han contagiado, que tuvieron enfermas con COVID en particular, de que cuando regresen a las empresas tengan una cierta discriminación o rechazo y qué se puede hacer en ese sentido. Creo que es un tema importante, muy de actualidad y que vale la pena que pongamos mucho cuidado en eso, porque efectivamente se está dando, incluso no solamente en los centros de trabajo, sino en general en la sociedad. Se está viendo, si en tal casa hubo un enfermo, ya viene una especie de rechazo. Incluso hemos visto lo aberrante de las reacciones en contra de las personas del sector salud que estaban tratando a personas con COVID y regresan a su comunidad y son agredidas. Entonces sí es un punto que tenemos que tomar en cuenta y empezar a tomar las medidas para que se entienda, porque la mayoría de las veces este tipo de rechazo viene por ignorancia o por temor. El temor muchas veces genera el rechazo y las actitudes anti inclusivas, digamos, ¿no? Entonces, o excluyentes, para decirlo más correctamente. Entonces, sí hay que trabajar en ese tema, hay que prepararse para las cuestiones de rechazo por padecimientos como lo hubo en su época para las personas infectadas de VIH. Sí es un tema y creo que hay que tocarlo y que hay que ponerlo sobre la mesa para hacer las acciones que hagan falta en cada ámbito. Ahora, volviendo a la pregunta original, que era una experiencia personal ante este tipo de discriminación o de no inclusión. Yo hace poco tiempo estoy en recursos humanos. Entré a recursos humanos hace como 5 o 6 años y lo hice porque llevo 30 años en esta empresa y venía un momento de cambio importante y me daba cuenta que si no lo atacábamos desde ahí iba a ser mucho más difícil entenderlo. Me metí en un ámbito que no era el mío y lo hice mío. Y trabajando entonces sobre los puntos que me parecían los más flagrantes. Y voy a tomar el punto que comentaba Ana. Para mí la discriminación de género fue la primera que me rompía los ojos y que me parece que tenemos que poner sobre la mesa también. Todos tenemos una historia, ¿no? Y haber vivido en una sociedad patriarcal probablemente nos parece que justifica un montón de cosas, pero hay que plantearse verdaderamente si así son las cosas. Y si no lo son, hay que luchar contra ellas y buscar todos los caminos para ser intransigente con ese tipo de discriminación, con cualquier tipo de discriminación. Estoy muy de acuerdo con lo que comentaba Jorge, que esto tiene que venir de arriba hacia abajo. Tiene que haber una verdadero compromiso de la alta dirección con erradicar cualquier forma de discriminación o de jerarquización en función de cuestiones que no tienen que ver con el talento. Que ya sean por enfermedad, por género o por cualquiera de las otras, hay que luchar contra ellas y eso, en mi experiencia personal, es una batalla que llevo muy orgullosamente porque me parece que es responsabilidad de los que hemos tenido la posibilidad de entenderlo, de diseminarlo y llevarlo a todos los niveles. Es mucho más difícil cuando más abajo en la organización uno está, porque viene el temor a no ser escuchado, viene el temor a ser incluso despedido, etcétera, ¿no? Bueno, ya volvió Claudia, entonces me voy a callar. Estás en mute. Culpas por este
tema, pero es parte de lo que conversamos. Pero por favor, sigue, Pablo, y un honor que puedas hacer el cierre, ya que estuviste escuchando la parte última de la conversación, por favor. Gracias. No, bueno, yo creo que hay que oír un último mensaje de cada uno de nosotros, que nos llevemos como la esencia de todo esto que venimos compartiendo. Les agradezco muchísimo, es enriquecedor, Rocío, Jorge, Ana, fabulosa aportación de diferentes ángulos, y que da mucho gusto saber que hay gente en todas las trincheras, hay gente que está pensando de una manera positiva y correcta con respecto a esto de la inclusión. ¿Me escuchan? Pues yo estoy teniendo problemas con la red. Sí, te escuchamos, Clau. Sí, te escuchamos, Clau. Gracias. Bueno, me parece buena la propuesta, Pablo, de hacer un cierre cada uno, si es que hemos ya contestado las preguntas, ¿correcto? Porque vi algunas preguntas que habían por acá. Yo quisiera nada más cerrar con un tema que no quiero dejar de poner en la mesa el gran reto que tenemos como sociedad en el tema de inclusión de género. Si bien, y esto me da muchísimo gusto decirlo, son muchas las empresas, las organizaciones y los grupos que otros claramente incluyentes, también hay muchísimos en los que no. Como dice la expresión, México son muchos Méxicos. Yo platicaba el programa de AmCham de incluir, cómo incluir mujeres en posiciones de liderazgo dentro de las empresas. Pero paradójicamente también, por ejemplo, desde AmCham apoyamos una iniciativa que se llama Ayúdame a no llegar al altar, de la Fundación Yo Quiero, Yo Puedo, que es un programa para erradicar la venta de matrimonio infantil, de niñas, la venta de niñas para matrimonio. Entonces, y esto es una realidad en nuestro país que muchas veces no vemos en el mundo corporativo, ¿no? O el tema de violencia, o el tema de acoso en el trabajo, o sea, yo considero que estoy en una posición privilegiada y que eso implica una responsabilidad de proactivamente también ver otras realidades y ver cómo podemos contribuir a ello. Yo creo que es mucho el trabajo que tenemos que hacer. Creo que hay grandes avances y buenísimos ejemplos de esfuerzos que muchísimos hombres y mujeres han hecho en este tema, pero no podemos dejar de ver lo que todavía pasa. Gracias, Clara. Gracias, Ana. Y nos quedamos con este tema de la responsabilidad que tenemos del rol que tenemos. Es tan importante que cada uno se pueda ir hoy de esta conversación con este mensaje. ¿Cuál es mi responsabilidad para la contribución de una mirada diferente, un liderazgo diferente, en base a lo que hemos escuchado y a lo que sentimos? Y por algo estamos en esta plática el día de hoy, todos los que estamos, ya sea que moderemos, ya sea que estemos como speakers, ya sea que estemos en la escucha. Rocío, ¿con qué palabra, qué frase cierras tú? Claro que sí, Claudia. Pues ahora sí, yo creo que el siguiente paso, yo creo que sería continuar con lo que se ha logrado hasta ahora en las empresas, ir continuando con las políticas y buenas prácticas de las empresas, capacitar a todos los colaboradores. Yo repunto más en este tema de capacitar a nuestros colaboradores y colaboradoras, buscar contratar a personas con discapacidad o grupo vulnerable, porque lo único que tienen que ver es su talento, no la discapacidad. Yo creo que también es quitarnos todos los mitos, seguir reforzando de todas las buenas prácticas en la empresa, es para y pues qué más, además construir nuevas alianzas y compartir, yo creo que todos los conocimientos que podemos aportar ahora sí en el interior de la empresa y en lo exterior. Creo que sería mi comentario, Claudia. Gracias, Rocío. Gracias por tenerte. Nos quedan 3 minutos antes de cerrar, así que Jorge y Pablo, me gustaría que ustedes nos cierren con una frase, un statement también. Gracias. Yo creo firmemente que la educación va a sacar a México adelante, dentro de muchos otros temas, pero la educación es fundamental.
Y me voy a meter un poco al tema ya del colectivo LGBTB+. México es uno de los países con mayor índice de suicidio juvenil por temas de sexualidad. Entonces, y eso tiene mucho que ver con las escuelas y la educación que se da en las escuelas. Entonces, para mí es fundamental que desde la escuela, primero que nada, desde la casa, porque los niños repiten lo que oyen, lo que escuchan a sus papás decir, lo que ven a su entorno inmediato decir y hacer. Entonces, es fundamental que nos enfoquemos a mejorar la educación en México, y aquí hablo del tema particularmente de discriminación de aceptación de lo diferente. Creo que hay mucho por hacer, hemos hecho mucho, hemos recorrido mucho camino como sociedad, pero nos falta mucho. Y cerraría diciendo, todos somos responsables de hacer algo. No vamos a cambiar al mundo completamente, pero podemos cambiar nuestro entorno inmediato, una persona, 2 personas, 10 personas. Eso hace una diferencia. Y me encanta que hagan estos foros. Muchísimas gracias. Mil gracias, Jorge. Pablo. Bueno, muchas gracias de nuevo a todos y a todos que han estado conectando. Las preguntas que han hecho las hemos tocado de una manera u otra. Está muy interesante y les agradezco mucho el tiempo. Quizá lo último sería decir, tenemos que entender que cada uno de nosotros tiene una historia detrás que nos ha llevado a donde estamos y que probablemente nos pone ciertos filtros ante la realidad, y que los filtros míos no son los mismos que los del al lado. Tratar de entender eso y desde ese lugar tratar de entonces ver cuáles son prejuicios, cuáles son nocivos y cuáles se pueden tumbar y hacer que veamos la realidad de una manera más compartida. Gracias. Les agradezco Gracias, nuevamente. Pablo. Quiero hacerles una invitación a todos los que nos están escuchando para que nos sigan estimulando, tanto a Pablo y a mí, que tenemos el honor de presidir el Comité de Inclusión y Diversidad, para poder ayudarles y seguir desde AmCham y con el apoyo obviamente de Ana, en cuáles son aquellas otras iniciativas en las cuales también podemos ayudar y abrir estos espacios de inclusión, estas conversaciones. Una vez aprendí, cuando empecé a mudarme hace muchos años con mi familia de un país a otro por trabajo y porque lo buscábamos, cómo podemos ver con distintas lentes. Entonces, para todo esto que estamos hablando es aprender a usar distintas lentes, a lo que tú estabas comentando, Pablo, y a poder seguir pidiendo ayuda, que creo que eso también es base de lo que nos permite también aprender a conocer y reconocer que, como dijo Jorge, nos vamos a equivocar, sí, pero aquí estamos los unos a los otros para ayudarnos. Sigamos con estos espacios. Gracias por estar, gracias a cada uno de los speakers por su tiempo y por ser un advocate en crear un liderazgo y una cultura más inclusiva. Nos estamos viendo y hablando, y cuídense, estén a salvo y saludables. Gracias, Claudia. Adiós. Hasta luego. Gracias, Mirta. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Clau, a ustedes.